entonces, eso es un poco, ustedes obviamente pueden encontrar muchas más cosas de Dave en sus charlas, que es una persona que ha viajado por muchas partes del mundo dando charlas y tratando de llevar esta cultura del libre fonts a todas partes. Y sería muy bueno que pronto, a partir de esta charla, ustedes se pudieran integrar, informarse un poco más al respecto, ya que es una cultura bien interesante y es un poco lo que Dave nos va a hablar hoy, nos va a hacer una introducción y un recorrido por este tema. Y sobre todo lo que tiene que ver con esta mesa, con la mesa de profesiones tecnológicas por el campo de la educación, tiene que ver directamente con esta posibilidad de procesos de aprendizaje, de procesos de construcción, de procesos de hacer trabajo en equipo y en tener trabajos multidisciplinarios a través del Internet, ¿no es cierto? A través de distintas plataformas de software libre, que es como una gran posibilidad que nos podemos encontrar actualmente. Entonces, no sé, ¿ya quedó resuelto el problema del parlante? Sí. Sí. Ok. Entonces, bueno, entonces le damos la bienvenida a Dave con su charla. All right. Hay tres tipos de diseñadores, los que pueden contar y los que no. Esta charla tiene tres partes y la dedico a esos diseñadores. Y estas tres partes son compartir algunas ideas de tres personas que cambiaron mi manera de pensar muchísimo acerca de mi trabajo y mi propia carrera. Esas tres personas son Marshall McLuhan, Richard Stallman y John Taylor Gatto. Entonces, por favor, no me acusen de robar ninguna idea. Estas son ideas de estas personas que acabo de mencionar. Antes de yo comenzar, voy a hacer una renuncia de un descargo de responsabilidades. Yo trabajo en Google Fonts, y a menudo soy como la cara pública del producto. Pero es un equipo más grande, no solamente soy yo. Yo ni siquiera inicié Google Fonts. Y mi presentación de hoy no tiene mucho que ver con Google o con Google Fonts. Entonces, por favor, no me hagan muchas preguntas sobre Google. Es una compañía grande de 150,000 personas, no solo yo. Pero algo sí que les quiero decir es que en Google hay un código de vestimenta y dice, bueno, la ropa no es opcional. Y la idea es que uno puede ser serio sin un saco y corbata. Lo importante son sus ideas y no la manera en que usted se ve. Eso es muy importante. Quiero comenzar contándoles una historia sobre una persona que cambió mi vida. Cuando yo tenía 12 años, yo tenía un computador en mi casa, el Commodore Amiga, y fue el primer computador que vendieron en Inglaterra con un hard disk, con un disco duro. Y mi padre trabajaba fuera de casa, pasaba 6 semanas por fuera, regresaba y así. Y él me dijo, no rompas el computador, no lo destruyas. Voy a ir a trabajar y si lo haces, entonces quedará dañado hasta que yo regrese. Y por supuesto lo dañé. De manera que mi madre decía, bueno, hay algunos libros sobre el computador, puedes leer los libros y averigua cómo puedes arreglar el computador. Tienes 6 semanas para hacerlo. Entonces, así fue. Estudié los libros y averigüé cómo era que yo lo había dañado y lo arreglé.
eso fue algo que cambió mi vida, la capacidad de aprender acerca de computadores por mi propia iniciativa. Y eso me encauzó por el camino que transito hoy, mi trabajo para desarrollar la biblioteca en Google Fonts. Hoy, aquí tenemos a Google Fonts. Ha habido algunos desarrollos recientes muy importantes que yo quiero compartir con ustedes para que los pongan en contexto. Ahora tenemos cerca de 150.000 fonts en la biblioteca y tal vez una cuarta parte de estas fuentes o fonts son los Noto. Este proyecto es un proyecto muy importante, los Noto fonts. En Google tienen una gran visión de indexar toda la red, toda la web y de escanear todos los libros para mapear todo el planeta, todas las carreteras. Entonces, Noto es un proyecto para desarrollar fuentes o fonts en todos los idiomas. Todas las idiomas que están digitalizadas en el estándar internacional están siendo desarrolladas como Noto fonts. Y esto es muy importante para que todo el mundo se pueda comunicar en línea. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en Norteamérica, hay comunidades indígenas y los jóvenes en las comunidades tienen sus fuentes, pero si no funciona en sus idiomas, entonces ellos cada vez usan más el inglés y dejan de lado su idioma nativo. Entonces es realmente muy importante que haya acceso a todo esto, pero en los idiomas de sus propias culturas. Un avance reciente en Google Fonts es lo que denominamos Google No Self-Knowledge. Eso es muy importante para la tipografía. Al desarrollar más y más typefaces para los idiomas o nuevas tecnologías, cómo utilizar esos typefaces se vuelve cada vez más distante y con una sola typeface pues es muy fácil usarlo, pero con las fuentes tipográficas más complicadas entonces se requiere más conocimiento para poder usarlas y por eso esperamos revivir ese conocimiento para que todo el mundo tenga acceso a él. En la parte superior, en la parte más importante, tenemos dos filtros. El primero es para mostrar únicamente las fuentes variables. Esta es una nueva tecnología para la tipografía. Y la forma en que funciona es algo que es novedoso y que no se ha descubierto del todo aún. Quiero compartir con ustedes algunos ejemplos de estas fuentes variables. Y la primera es Roboto Serif. Y tengo un video breve para presentarles esto. Saluden a Roboto Serif, el miembro más nuevo de la superfamilia Roboto. Roboto Serif. Roboto Serif es un serif mínimo que es cómodo para leer en cualquier circunstancia. Cómodo de usar en cualquier parte. De la imprenta a las pantallas, de pequeño a grande, una fuente variable con 4 ejes. Peso.
ancho, tamaño óptico, grado, la familia Roboto Serif. Los typefaces que mostró el video tienen las diferentes variaciones para peso, ancho y muy importante para el tamaño óptico, que yo pienso es una nueva idea muy importante para la tipografía. La idea es que en cada tamaño hay una typeface diferente, levemente diferente, que se optimiza para el tamaño. Con las fuentes variables, entonces tenemos un diseño diferente para cada tamaño. Antes de las fuentes variables, esta idea era casi un secreto, la idea de que una fuente estática tiene un tamaño óptico que no se declara, pero cada fuente tiene un tamaño óptico, solo que es fijo, de manera que lo usamos en diferentes tamaños, lo cual puede ser inapropiado para el diseño. Entonces, la idea de variable fonts es, allí lo clave es la adaptabilidad del typeface. La adaptabilidad del tamaño es una idea principal. Hemos desarrollado otros typefaces que tienen esa variabilidad. Para complementar esto, tenemos una nueva versión de Roboto y tenemos una versión de Roboto Sans Serif que se llama Flex, y este es otro video que les presenta esta idea. Pero a lo flexible, presentando a Roboto Flex. Nuestro tamaño óptico más flexible, adaptable, personalizable. Flexible, fuente variable. Sin embargo, sincroniza tu diseño con 5 ejes de usuario y sincronízalo con todos los 8 ejes paramétricos. Haz de Roboto algo tuyo y hazlo funcionar en cualquier tamaño, sobre cualquier pantalla, para cualquier dispositivo, con Roboto Flex. Muy bien. Entonces, estos typefaces, Roboto Flex y Serif, son los que he presentado. Los otros typefaces que les quiero mostrar son más expresivos para tipografía de despliegue. El primero es Recursive, que es el diseño sans y mono, y tiene un eje expresivo para inclinarlo para que sea un sans más formal o un serif más informal o un diseño más casual. Pueden ver aquí que tienen una regla deslizante y lo puede ajustar, una reglilla, y lo pueden ajustar inclusive para que tenga como poder ajustar el peso de la misma, y se puede ajustar para que sea un diseño monoespacial
como en una máquina de which escribir, can also become y esto more también casual. se puede volver más casual. And of course you have Y por the supuesto, slant axis, tenemos which has a el jump eje to move from a Roman to a italic que salta de cursive style, al which estilo is romano al automatic itálico, with the slant axis at the y end. esto es See the automático jump? con la reglilla And you deslizante. can also Ustedes pueden control ver aquí this cómo so salta, that you can y se puede set it controlar to be always off, para que or you can have it always on. el peso se pueda modificar o no. So this is a kind of technical Estos son, design. este es el tipo de Something diseño for, técnico, coding, algo for para interaction design, for codificar, interfaces, para for interfaces robust layouts. y para layouts The next robustos. design I'm El gonna siguiente show you diseño que les is quiero something that's mostrar more soft and es algo que es friendly, más suave y como más amigable, an que se llama old-style typeface, Front.js. which yeah, has many references Tiene to muchas various referencias historical styles. a estilos ya And it has históricos expressive y axes tiene to un eje control expresivo o how ejes soft expresivos para, design is. para controlar qué tan So you can suave have something that's more es el chunky and diseño. round, Lo pueden hacer or más something which is redondeado sharper o and más Again, you perfilado. have control over the font Tiene weight. control acerca del peso, And the tiene font control del size, peso the con la optic reglilla size. deslizante, So at the al smallest igual que el sizes, tamaño óptico. some of the Para wonky details, en algunos like de los más pequeños, the algunos leading detalles are reduced se to disminuyen create a better reading. para crear una mejor experiencia de And that lectura. wonkiness can itself be controlled Y at the larger sizes. esto también puede ser controlado en los tamaños más grandes. So you can see with these two typefaces, Con estos dos the increased typefaces expressivity hay mayor expresividad with the variable fonts technology, con la tecnología de fuentes to variables, the además finer de control of the el control smallest más fino details de los pequeños for the detalles text typography. para el texto. Now these are the latest generation Estas son las technology, últimas tecnologías de and variable fonts, fuentes there variables, can always be que siempre problems with any pueden technology. So presentar problemas, como con I toda think it's, tecnología. kind of Y es almost como, a secret. es casi un Many of secreto the, que typefaces, almost all the muchos de los, typefaces casi todos los available from Google typefaces Fonts are available with the disponibles source en files. Google Fonts están también So disponibles if you want en los to archivos fuente. modify some Si ustedes detail quieren in the modificar typeface, algún detalle have en el access typeface, to the ustedes original tienen data acceso a to los do so. datos originales para ese And propósito. at the bottom of this page, Y en la parte there is inferior this de esta link página tenemos to un the vínculo GitHub website, where you para can la obtain página web en those donde source pueden files. obtener esos So you archivos see fuente. the sources folder Ven el folder de la with fuente the files con to los create the archivos typeface. para crear el typeface. And if you Y wanted si to ustedes discuss quisieran, the por development ejemplo, of the project, discutir el desarrollo del there proyecto, is a issue tracker hay un where you can post an rastreador de problemas en donde ustedes discuss, pueden postear un problema issue. For y example, discutir, por here we see, ejemplo, this user has found some problems decir, este with usuario accented ha characters. encontrado algunos problemas con algunos caracteres que and tienen acento Yeah, there's some y discussion ese tipo de cosas. Entonces se about how to encontrará improve the project. discusiones para mejorar el proyecto. So when you're using Cuando estén these libre utilizando fonts, then I estos encourage you, libre if you fonts, find some issue, les insto que si encuentran look algún into the problema, project to entonces find entren al the proyecto project para source encontrar on la GitHub fuente del mismo and to discuss y your que discutan ideas o with presenten sus ideas. You may not get a reply, Tal vez no le but you can at respondan, least try. pero por lo menos lo pueden ensayar. Okay, finally, the Por último, latest technology la which última we have tecnología just que launched in the last few acabamos de weeks lanzar en las semanas is más the recientes Colofonts technology. es And la again, at the tecnología top, Colofonts. you can Y en la parte filter superior uno only puede the filtrar colofonts, para únicamente los colofonts and
Y you can see we've released a pueden ver number que of hemos typefaces lanzado with diferentes color, typefaces con color and many are y Arabic muchas typefaces. son typefaces en estilo And arábico. the tradition Y of Arabic en typography la tradición de la tipografía is to árabe use color es to utilizar highlight el color the para vowel realzar shapes. las formas de las With vocales. this latest Entonces, technology, con esta we are tecnología able to podemos recreate a very recrear traditional style of un typography, estilo muy tradicional de la which was not possible de for tipografía many years. que no era posible en años anteriores. The other benefit of the El otro colorful beneficio de la technology is tecnología this Colorfont expressivity, es this la high expresividad. expression. And the Nabla Y typeface is el interesting typeface Nabla es because it is interesante both a color porque font es tanto and una a fuente variable font. en color como variable. So here you have controls. Aquí ustedes tienen controles Un momento. The new technology. nueva tecnología. So you have controls Tienen controles to para adjust ajustar details los of the detalles typeface. del typeface. Okay. So now, there's a famous advertiser, David. Hay un publicista muy famoso, David Ogilvy, This y was a big influence on me as a él fue student. una gran influencia para mí como estudiante. Él había escrito The 40s, the 50s, en los 40s y en los 50s y en los 60s advertising. acerca de la publicidad. He had Y él tenía this idea that la idea de que para poder hacer una publicidad efectiva había que investigar a la compañía, el producto y encontrar cuál era la idea principal, la idea clave would make people que interested haría que la gente se interesara in being en el advertised. producto que se estaba publicitando. And so De manera que at that time also, en ese entonces también academic, había Marshall un McLuhan, profesor, Marshall McLuhan, que estaba trabajando en ese entonces y tenía esa gran idea the medium que is the message. él llamó el medio es el Which is to mensaje. say, when a Es new decir, technology que is cuando una developed, tecnología se desarrolla, it carries entonces ella some conlleva messages. o lleva algunos mensajes. The more important Pero thing, the lo más primary importante thing, de todo, lo principal, is the characteristics of the technology eran las características itself, de la tecnología en sí the things which y it no, conveys. las cosas que estaba transmitiendo. And these can Y be esto puede ser difficult to see. difícil de comprender. So I have here, Aquí tengo yo a original copy of una copia his original books de uno de from sus libros 1967. de 1967, hace bastante tiempo. Yet, for me, Y the sin ideas embargo, in para this mí, book las are ideas en este very libro contemporary son realmente contemporáneas help to y understand me ayuda a this comprender new variable fonts technology. esta nueva tecnología de So I want to fuentes spend a few variables. minutes Quiero talking dedicar unos about pocos some of minutos a hablar these acerca ideas in the book. de algunas de estas Have a ideas que contiene el electronic libro, de la cual yo tengo una copia electrónica, So, del cual tengo una copia Marshall McLuhan electrónica. had a definition Marshall of McLuhan tenía media una definición de los medios de focus comunicación on para tratar de technologies centrarse en las in this tecnologías different en way. esta manera So he diferente de says, hacer las "The cosas. media Él are dice, extensions los of medios some son human extensiones faculty, de alguna facultad humana, mental or physical." tanto sea mental como física. So, for example, De manera que, por ejemplo, the wheel la is rueda an extension es una of the foot. extensión del pie. The book, El libro an extension es una of the extensión eye. del ojo. Clothing, La an ropa extension of the skin. es una extensión de la piel. And electric circuitry, Los circuitos eléctricos son una of extensión the central nervous system. del sistema nervioso central. When we extend our Cuando senses nosotros through technology, ampliamos nuestros sentidos hacia la tecnología, we can act. modifica la forma en que nosotros pensamos y actuamos, la forma en que percibimos las cosas. And we have Y unique ratios of sense perceptions. tenemos diferente manera de percepción de las cosas.
Y esto hace que todo cambie también. So when he was writing, Cuando it él was estaba at escribiendo, the beginning of fue the al computer comienzo revolution. de la revolución de los And computadores. at the time that this book Y was published, cuando este there libro was fue a publicado, famous demonstration, se hizo una demostración which famosa is today called que the hoy mother se of denomina all la madre de demonstrations todas las demostraciones by Douglas Engelbart. por Douglas And Engelbart. if you do not know this demonstration, I encourage you to watch it. Y si ustedes no la han visto, les 1 hour and insto a 40 que minutes, la it's too observen long porque to dura get 1 hora y into 40 here. minutos, o sea, no la puedo pasar aquí por eso. But I think it's a very Pero creo powerful que es video un video muy, muy poderoso, because some of the technologies porque that parte de las demonstrated tecnologías que demostraban allí hace décadas, are still not with us today. aún no las tenemos. So, this is a basic definition of Esta es una Marshall definición McLuhan's media. básica And de to Marshall me, one of the McLuhan big sobre los ideas medios, y para mí una de las is principales that when a ideas new medium, es que cuando un nuevo medio se the inventa, way it is used la forma en que se initially utiliza inicialmente is to mimic the previous technology trata de which extended copiar that la tecnología anterior faculty. que extendió o amplió So he la had facultad humana. a funny image Entonces él tenía una of imagen cómica driving de conducir being fixated o on the estar, rear view mirror. estar fijado, That we drive es decir, into the manejar future mirando al espejo or looking retrovisor. behind us ¿Miramos hacia el futuro o miramos por el retrovisor? into the future. And so this is very much, I think, Esto how es variable fonts Como are being used. las fuentes variables se están utilizando. Initially, Inicialmente they are, being used to se utilizan para mimic previous imitar fonts, the non-variable las fuentes anteriores, las que no eran fonts. We variables. now have Y hoy en día a more tenemos fluid una typography, tipografía mucho más fluida and it is not y yet aún clear no how to está use claro the cómo variable utilizar fonts to create las fuentes a new variables kind of para typography. crear un nuevo tipo de tipografía. So, one of the developers that we Uno work de los with, desarrolladores Simon con Cousins, quienes trabajamos, Simon recently Cousins, published a publicó blog post recientemente un blog which, post inspired me que me for this inspiró presentation. para esta presentación. He has Él tiene emoji here, un which is emoji animated, que es animado and I challenged y him. yo lo reté Could you convert a decirle, ¿podría convertir este video, esta animación de video a en color variable font? una fuente variable a color? Debería ser posible. Le pregunté, ¿puedes hacerlo? And so he De was manera que inspired to él se sintió investigate and see inspirado a if this was investigar para ver si eso We era didn't know. posible. Lo ignorábamos. But after a few days, Pero he had días a después convincing demonstration. tenía una demostración bastante So in his convincente. blog post, En su blog he post, explains él how the explica color format, cómo el formato a color funciona and y he had this fascination él tenía una fascinación into de investigar a profundidad cómo funciona la tecnología. and he said this is a Y él nerd's dijo, my thing. esto es lo mío, Explains. yo soy un nerdo. So at the he describes Él, the technical process to él describe el proceso técnico para animated emoji. convertir el And emoji then he animado. writes about Y luego how, él escribe he acerca thinks de this cómo él is, piensa has many unknown que possibilities. esto tiene innumerables posibilidades. Él dice que la forma en que hemos desarrollado las fuentes variables que les mostré anteriormente A kind of es una especie de about pensamiento technology, previo acerca de la tecnología. and Y there's hay a possibility to o existe get la rid of the posibilidad previous concept de descartar el concepto and create a new anterior, concept creando un of nuevo how the concepto technology works. de cómo funciona la tecnología. So in Marshall McLuhan's book,
En el libro de he Marshall talks about McLuhan, the él habla acerca de la the importancia del amateur, and has a y quote from tiene una Robert cita de Oppenheimer, Robert who was one Oppenheimer, of the inventors que fue of uno de the los atomic bomb, inventores de la bomba atómica, who said that there are y children dijo, hay playing in the street niños jugando en la who can calle solve top problems in physics que pueden resolver problemas because they de have a física raw perception porque of how tienen una things work, percepción and that as a educated clara de person, cómo he funcionan has las cosas. lost Y that ability como to see personas things educadas raw, pierden la to see capacidad things fresh. de ver las cosas en su manera fresca, limpia. McLuhan wrote, "The expert McLuhan is the man escribió, who stays el put." experto es el hombre que se queda quieto. So, with this idea of this new Con esta technology idea in de variable la nueva forms, tecnología en there las is fuentes this new variables, frontier existe una nueva to frontera understand que hay que, the fonts and the typography para poder in a new way, comprender las fuentes y la tipografía de una manera diferente, que yo pienso que es bastante emocionante. So Marshall McLuhan's Marshall, theories las go teorías de into Marshall many more McLuhan topics and details. entraron en más temas y detalles, He discusses y él how discute the cómo technologies, las tecnologías, as they enter the society, al ellas ingresar en la grow sociedad to be used by y everybody, empiezan a ser usadas por todo el mundo, todo eso cambia la sociedad. and so in the 1960s, En la década de los 60, él estaba escribiendo acerca the concept of de cómo el copyright concepto de los derechos de autor would change y las in the future autorías iban a cambiar en el because futuro of the electric debido and digital technologies a las tecnologías which eléctricas y spread the digitales whole of society. que se extendieron por toda la humanidad. And so today, De manera que hoy en día vivimos en ese where mundo the digital en technology el que la is tecnología more digital and more es cada vez más omnipresente. and he had this idea that Y when tenía la idea information de que cuando la is brushed información against information, se une a otra información, the results o are sea, startling. los resultados son sorprendentes y efectivos. And so one of the people who Una came de las important personas que se in the volvió history importante of en la computers historia de los is computadores Richard Stallman. es Richard Stallman. Richard Stallman Richard Stallman was, in fue, his biography, en su biografía, él dice, a strange child. un niño raro. And he would Y have many él arguments with his siempre parents. discutía con sus padres. And through my work Y on LibreFonts, LibreSoft, gracias a mi trabajo sobre los LibreFonts, y conocí a esta persona. Y de hecho, cené con él and his mother. en la casa de su madre en la ciudad de Nueva York, en donde yo vivía. And Y Richard lives in another Richard city. He lives vive in en Boston, otra ciudad. Él away vive from New en York. Boston, lejos de Nueva York. And he's Y worked his whole life on this ha idea trabajado of toda su vida libre software. en la idea del software libre. And he began Y él working comenzó on trabajando software en libre because of an software experience he debido a had una experiencia que él with the tuvo first laser con printer. la primera impresora He láser. was a Él computer scientist at era MIT. un científico de computadores en el MIT en la década de los 70, And they had y ellos one of the early laser tenían printers from uno de Xerox. los primeros, de las primeras impresoras a láser It was de always Xerox, y era una jamming. máquina terrible, siempre se trababa, So, as a programmer, y como programador él agregó a feature una to the característica computers a at MIT. los computadores en el Tell everybody, MIT the para printer decirle is a jammed. todo el mundo, mire, la Somebody go impresora there and pick up está trabada, por favor párate y So destrábala. when they Entonces, install cuando the ellos laser printer, instalaron la impresora láser, él quería agregar esa to the Xerox característica laser printer to a tell you, la impresora láser Xerox, and so he para que went todo el to mundo Xerox supiera cuando and se said, "I trababa. will need Entonces él the fue a source la code Xerox to y dijo, modify necesito el código to fuente add para this feature." modificar, para agregar esta And característica. Xerox said no. Y por supuesto ellos dijeron no, You cannot have the source
source no code. puedes tener nuestro código fuente. And he felt Y él very angry se about sintió muy molesto con todo esto. this. So he has defined Entonces, this idea él definió of la idea Libre software, del of free libre software, software o software libre, and he y proposed él there were four things: propuso que hubiese cuatro freedom cosas: to run the la program libertad for any de purpose, correr el programa para cualquier the efecto, freedom to study la libertad de how the estudiar program works, cómo funciona el programa, and you must have y access to debe the source tener code uno acceso al for that código study. fuente para poder hacer el estudio. You must have freedom to redistribute Hay que tener copies, libertad para redistribuir copias freedom to y la modify libertad de and modificar y reescribir. And this is Y a classical idea esta es una idea clásica in the en 18th century. el siglo These XVIII. ideas Estas about ideas, liberty, había esta idea de autonomy, libertad, individual autonomía, rights, los derechos person, individuales de la were persona. developed. Allí fue cuando se desarrollaron And, estos principios. Richard's idea La idea of de software Richard freedom de la libertad is really de to software, apply these ideas, se trata de aplicar estas ideas historical ideas, to históricas software. al software hoy en día. As a child, Cuando era un niño, él decía, he read about these ideas él dijo que él había leído sobre estas the ideas USA Constitution, de la and Constitución de felt los Estados they should Unidos, apply to him y as a child. él sintió que se debían aplicar a él como niño. Y él le decía a sus papás, bueno, yo tengo un derecho. And so then, as an Y adult, por lo tanto, he felt como it was adulto, important él to have pensó this que era kind of importante individual rights tener este tipo de as a derechos user of individuales como usuario de the software, developer of the software de que el desarrollador del software y el usuario should have a deberían quality of tener rights in how the software works. deberían tener derechos en cuanto a cómo funciona el software. And so, my idea Entonces, was mi that idea this was era something que that I experienced esto era when the algo que computer yo was not había working. vivido, que then cuando I el became very computador angry no as well. funcionó, yo And I también wanted me to make puse this muy change. molesto y quería hacer esos And cambios. with the typography, Y con la it was the tipografía same. ocurrió lo Sometimes the mismo. fonts A have some veces problems, las fuentes tenían and I algunos wanted to fix problemas it y yo myself. quería arreglarlos, yo personalmente. So it's not just me. No Many solamente people soy yo, now muchas see personas the hoy en idea día to ven make esta a idea, font free, to make a font Libra. tienen la idea de que And a recent las fuentes example of sean this libres. Y is un the ejemplo Lexen reciente project. es el proyecto Lexen. The Lexen project El proyecto was Lexen developed fue by Dr. desarrollado Bonnie Shaver-Troop, por la doctora and Bonnie she was Shaver-Troop working to y improve ella trabajó the para reading mejorar la experience experiencia de for lectura slow para readers. los lectores And lentos. she worked with Y type ella designer Thomas trabajó Jokin, con el diseñador Thomas Jokin, who was quien interested in the power estaba interesado en el poder variable fonts technology de la nueva tecnología de to fuentes impact the variables slow y reader. su impacto sobre los lectores lentos. The theory is La simple. teoría es muy sencilla. To read, Eh, you have a Para leer, as an individual, you como have a speed of individuo, reading. uno tiene una velocidad de lectura personal. Si uno es lento para leer, Then it entonces can be helpful podría if the ayudar typography si la is also tipografía slower. también es más lenta. What that means is Lo que esto significa speed es que la is velocidad distance divided by time. es distancia dividida por And tiempo. so, if you make the Por lo tanto, typeface, si el take more typeface distance, toma más distancia, it will slow entonces the physical act of reading. ralentizaría el acto físico de And leer therefore, y por consiguiente more in sync with the mental part of reading. estará más sincronizado con la parte mental de la And with a lectura. variable font, Con una fuente variable, uno puede seleccionar el ancho exacto que funciona mejor para uno. so the inventor of this Entonces, project el inventor de este wanted proyecto to make the quería project available que to el everybody proyecto estuviese disponible para todo el mundo con el fin de que tuviese el mayor impacto. Ella entonces
visitó a Google y les dijo, bueno, yo diseñé esta fuente y quiero compartirlo con el mundo para que todo el mundo pueda mejorar su experiencia de lectura. Okay. So, Marshall McLuhan was talking Marshall about the way McLuhan that hablaba new acerca de la forma en que las technologies nuevas tecnologías become adopted across the society. son adoptadas por toda la sociedad y de esta forma pueden cambiar a And he la had this sociedad. quote Y él tenía esta that cita the de major que advances los in civilization principales progresos en la civilización in which they occur. casi que destruyeron las sociedades en las cuales tuvieron lugar. We Hoy are en not just día living no solamente estamos in viviendo time of en new un tiempo technology de or fonts, la nueva tecnología en fuentes, sino muchas otras nuevas tecnologías. Marshall McLuhan wrote, Marshall "Come into McLuhan my escribió, parlor," said the computer to the specialist. el computador, por ejemplo, cuando And yo llegué today al we have these almacén, technologies, using the artificial hoy en día intelligence tenemos nuevas tecnologías que usan la inteligencia artificial que cada vez son más y más automáticas y más rápidas. about Recientemente a vi un programmer tweet who acerca de un developed a program programador que desarrolló which un will programa autocomplete que your va a documents. autocompletar You sus write some text, documentos. Usted then you simplemente say go, escribe una parte del texto y le dice go and it y writes more of your document. entonces llena el resto del documento, escribe el resto del And he was very documento. surprised Y se sorprendió to muchísimo see de that ver the AI que can la come up with inteligencia ideas artificial that you may puede not have traer thought. ideas acerca de las cuales uno nunca había pensado. Perhaps this kind of technology Tal vez este will be tipo de applied to tecnología typeface design. se va a aplicar al typeface I design, al think diseño that del it's going to be tipo very de, interesting de to see typeface. how Sería muy the interesante technology ver develops, cómo se desarrolla not la just for typeface tecnología, design, but in many no other solamente areas. para el typeface, para el diseño del mismo, sino en muchas otras áreas. Okay. So, finally, Por último, I have a couple of other quotes that I want to conclude tengo with. un par de citas más con las cuales terminar. Ursula Le Guin said that we live in Ursula Le Guin dice, vivimos en el capitalismo y su poder es no nos podemos escapar de ese poder. There were these ideas of Existían las individual ideas de los derechos rights, which individuales Marshall McLuhan said que Marshall came from McLuhan the dijo technology provenían de of la typography tecnología itself. de la tipografía en sí The misma. ability La to have capacidad a book de tener un for libro yourself para uno mismo created the creó environment el for people to ambiente have an para que individual la perspective. gente tuviese una perspectiva individual acerca de las cosas. And Marshall McLuhan Y was Marshall writing McLuhan 50 years ago escribió hace that 50 the años new que electric and digital technologies las nuevas tecnologías change the eléctricas y world digitales and cambiarían al create mundo a y global crearían village una to aldea create a mundial different kind of society, para crear una which we sociedad now live in today. diferente que es en la que estamos viviendo hoy en And the día. new technologies Y las nuevas continue to be tecnologías developed, siguen and the desarrollándose society y la continues to change. sociedad sigue cambiando. Typography for me La is tipografía very para interesting mí es muy because interesante it is something porque which es is algo everywhere, que se encuentra en todas and partes yet it y is a kind of secret. aún It's así kind of es obscure un how it secreto, works. es oscuro la forma en que trabaja. And for me, it's Y been para very mí fascinating ha sido algo to go fascinante into the el poder details entrar of en los how the detalles typography works. profundos de cómo funciona esto. And increasingly, Y cada vez we más exist in a world where the estamos en un liberal mundo are being used en more que and se more. utilizan cada vez más las fuentes libres. The world is changing. El mundo está And cambiando. the idea of libre software Y la idea is del about software saying libre that you can be somebody who changes things. significa que usted puede cambiar lo que quiera, You can have esté access donde esté en el to mundo. the Usted podrá tener original material, acceso the source al material original, and al you can material learn how to fuente, change it. y usted puede aprender a cambiarlo. Another quote I want to conclude with is by David O- Graeber. Otra cita es de David Graeber, quien The dijo, ultimate hidden truth of la the world verdad más is oculta that del it is mundo something es que that we make algo que that nosotros can hacemos just as easily y que make fácilmente podemos hacer de manera diferente,
está patente y a la vista. So we've been working to Hemos earn our venido individual trabajando freedom para for a long time, tener libertad individual durante todas nuestras vidas and now y we can. ahora podemos hacerlo, podemos Thank you. volverlo realidad. Muchas gracias. Bueno, si tienen preguntas. If you have any questions, Solo para empezar a esquentar. Some questions to heat up. algunas preguntas. One thing that I was, Algo que, that has algo troubled me, que me ha for the intrigado last, I'd say, 10 durante years or los so. últimos 10 I've been, años. well, working with type He design, trabajado teaching type design for a long con, time. And con I diseño remember y very vividly recuerdo that when I vívidamente started, que like cuando in yo the comencé 90s, en la década de los 90, there was el a siglo sense, I pasado, had a very se tenía la clear sense, and I idea, could transmit yo that tenía very una idea muy vividly to the clara que yo se la podía students, transmitir a that mis they estudiantes, could, de que ellos get the software podían that was, obtener el on software paper and, eh, work with y it, trabajar learn a little bit of that con software, él and y then aprender using acerca that, del they could software. produce Y en base a esto typeface podían producir that would be un like typeface que at the podría same ser level of o any estar al other mismo typefaces nivel that de were otros distributed, typefaces say, by que big se estaban siendo companies like distribuidos Adobe or por las grandes ABBA empresas, or wherever they were available around at that todas time. las que estaban disponibles en ese tiempo. And of course, that Y por took supuesto a while, eso no? If you wanted to go through tomaba all cierto the tiempo details, porque uno tenía que estudiar los spacing detalles and things like técnicos, that. el But espacio, eventually, todo, people would do pero that, and eventualmente lo so, hacían. and this was not Y my only es, feeling. I know a lot of no people solamente yo me that sentía así. started at that En time, Brasil había were muchas very, personas que estaban en ese engaged because it entonces was involucrados en todo easy esto, to go porque era around muy and build fácil those typefaces. And construir now, los typefaces, more and more, I desarrollarlos. feel Y hoy en like día cada it's vez not the más same world pienso que anymore. este no es el I mismo have the mundo de feeling ese that the entonces. big companies Siento like que las Adobe, grandes like Google, compañías como Adobe y they Google, now they own ellos ahora the cards son again, propietarios the play. And we are de just la the baraja. players. Y So nosotros it's simplemente like, somos los jugadores y le so estamos they pidiendo, give us and say, dame una this is free, carta. use this free month, Y this ellos is dicen, sí, esta es wonderful. gratis, But esta you no. are, I know you are not Google, but those big Y companies, sé que tú eres de Google, pero no quiero ofender. Pero teniendo ellos todo en sus manos, en su poder, para mí, no sé, me molesta. No sé cómo transmitirles a los estudiantes la idea de que ellos podrían, eso, yo sé que tú trataste de hacer eso en el taller, de que ellos podrían tener acceso a eso y distribuirlo. Pero yo creo que eso no es verdad hoy en día. No sé si me puedas Sure. dar algo más de So, confianza al yeah, that's a great respecto. question. Sí, esa es una pregunta muy interesante. So, as I talked about Como in the lecture, dije en la charla, there's this idea of existe la idea driving into the future, de looking conducir behind hacia you. el futuro Yeah, mirando el forward. retrovisor. And so, to make a Y font para desarrollar was, una fuente, at the time, en ese 20 years entonces, ago, hace 20 the años, latest technology. teníamos la última tecnología que es posible aplicarla hoy en día. De hecho, esto es algo único acerca de la tecnología de fuentes. Uno puede tomar una fuente de 1985, por ejemplo, y funciona hoy en día. Pueden tomar cualquier otro software del 85 y puede hacerlo funcionar hoy en día. Y si usted quiere hacer una fuente con estilo de los 80s, lo puede hacer. Es lo mismo de hoy en día. Tiene todo el acceso para lograrlo. Tenemos las nuevas tecnologías de fuentes. Y los requerimientos técnicos son más sofisticados para crear esto, un nivel más alto, y tal vez es muy avanzado para que una persona que apenas está, un neófito, lo pueda hacer. Pero eso va a cambiar a medida que la tecnología se extiende a lo largo y ancho de la sociedad, como ocurre con todas las tecnologías.
Y así esto será más And sencillo. something which, Algo que something which Simon Cousins in his Algo blog que Simon post, Cousins escribió en su libro o menciona en is su this libro idea of a es la master idea list de design. un diseño, So de a una lista master-based maestra, design, un where you diseño have basado your en algo font, maestro, en and donde you draw tenemos the la light fuente, font and the bold uno font, desarrolla las tres you fuentes, el can de move luz, between them. el bold, y uno se mueve entre el uno y el otro. Simon made Bien, this simple Simon demonstration hizo web esta font editor. demostración So sencilla you can del move along the editor. axis Uno puede and you can moverse sobre el make some eje changes, y efectuar algunos cambios. and then you can come here, Y luego uno puede venir aquí a esta parte and then you can have y luego the interpolation working like this. hace la interpolación de esta manera. This is a very simple demo. Esta es una demostración muy sencilla, But un the demo muy idea sencillo, pero is la that idea you es que directly create uno puede variations. crear directamente las variaciones Instead of creating en vez de non-variable crear fonts, fuentes no and variables y generating luego a new variable generar font, una which is nueva the fuente old variable, process, que es el proceso antiguo, el anterior, which is being que está mimicked siendo by the new technology. imitado por la nueva So the new tecnología. technology Entonces, la nueva will tecnología eventually have a eventualmente more tendrá native or natural expression una expresión más around natural o más the nativa ecology of the a type. través de la ecología de la And this is tipología. an active process. Este es un It's proceso happening now. activo, esto está ocurriendo And so hoy en we have día not arrived y yet no in hemos the future. llegado todavía al futuro. Y Indeed, there de is hecho, technologies that hay you can tecnologías see que uno, being en donde uno puede ver envisaged in que the 60s, eh, which still estaban haven't siendo arrived. consideradas en los 60 So que todavía I no think, tenemos hoy en día. that, De manera que what I expect to see lo que yo espero is ver that the es que ceiling will el come techo down, or, va a bajar, no, perdón, the floor que el will come piso down, va a bajar to access the new technologies. para tener acceso a las nuevas And tecnologías The ceiling will y el continue to techo go up. seguirá subiendo. ¿Alguna otra pregunta? Okay. Hi. So I had a question now that Tengo you una touched the pregunta. topic of AI. Hablaste sobre inteligencia artificial. Well, in the circles I En go los around, I see a lot círculos of en los que yo me pushback muevo, towards the AI technology, whether it's illustrators, designers, tengo hay robotics. ilustradores, diseñadores, artistas. Seeing the quote that, like, Usted we dice en saw, su cita the major que advances vimos in civilization que los principales processes avances that en la break society, civilización which they son develop. procesos Do que you believe AI is irrumpen en la new technology sociedad. that will ¿Crees wreck tú our que society, esta or nueva is there tecnología any va other a technology in the perturbar horizon that nuestra sociedad will make this change? o hay alguna otra tecnología a la vista que efectuará esos cambios que tú mencionaste? I think that there have Yo always creo been que fears siempre han existido about what temores economists call acerca de overproduction. lo que los economistas denominan la And, sobreproducción. There has been this crisis, this fear. Ha habido esta crisis, este temor The machines are coming. de que están llegando las máquinas. And so, Y Marshall McLuhan wrote Marshall in McLuhan 1967, escribió en el "Come into my 67, parlor," said the computer dijo specialist, which is a el joke, computador, "Come into my parlor." que al ir al médico, el especialista iba a ser el computador, pero no, esto era un temor. And so, I think that it's difficult Yo creo que es to difícil predict when there predecir, will be a pronosticar final crisis cuándo existirá of una crisis absolute final overproduction. o una sobreproducción absoluta. And this idea of it being Esta inevitable, idea de que todo sea inevitable
tiene una historia bastante prolongada. I believe that there is a solution to this, Yo creo que hay una solución para which todo esto, is, again, an old que idea es from the 19th esta, century, es una idea antigua del which siglo is XIX hours reduction. que That tiene que ver con la if we reducción de have horas, que si a nosotros crisis tenemos una crisis of technological de unemployment, desempleo tecnológico, where en all of the donde illustration jobs, todos los all trabajos of de the writing ilustración, jobs, todos los all de of the typeface redacción design jobs, o los trabajos de disappearing, diseño de typeface and we have a desaparecen high unemployment, y tenemos which una cannot be alta solved. tasa de desempleo que no se The pueda solution resolver. is to La reduce the solución work es week disminuir on a la ratchet. semana So laboral if there's a un 30% puntico. unemployment Si hay un desempleo del and the work week 30% is 40 hours, y la semana laboral es de 40 horas, la disminuimos a 25 horas. and everyone then Y will todo have el a mundo job, entonces 100% tendrá un employment, trabajo, 0% unemployment, everyone has a job, un 25 hours. porcentaje de empleo, 4-day weekend, 25 3-day week, horas, every week. ¿sí? Sería mejor. And then we Y wait, luego and there's more technical esperamos, development, y si hay and mayor now there's new desarrollo technology, técnico another y AI, aparece una nueva robot, tecnología, driving otra car, tecnología whatever. artificial que, And por now there's the ejemplo, same unemployment. conduce los autos, genera And so nuevo then we desempleo, have entonces 8-hour week. tendríamos una semana 6-day laboral de weekend. 8 Every horas. person works 1 day a week, Todo el mundo trabajaría un and día at a la a certain semana point, y llegará un punto what people do en in their que lo que weekend las personas hacen en su is fin de not just semana to sit there no and watch solamente television. es sentarse y ver televisión, People want to do things. sino They que want to ellos make querrán things. hacer cosas, desarrollar So cosas, they would inventarlas. organize Entonces se doing organizarían things para to- hacer cosas that they want. que ellos desean And hacer. at a certain point, Entonces llegará un punto the 1 day también of work en que ese becomes día de irrelevant, trabajo se and you have a volverá 7-day weekend. irrelevante y tendrán un fin de semana de This would 7 be the días. peaceful process Este sería el to proceso respond pacífico to the technology. en respuesta a la tecnología. And there's a more violent response. Y hay una respuesta más violenta también, eso es posible. So who knows what will happen in the Quién future? sabe qué ocurrirá en el But futuro, I think that pero there yo are creo solutions to que those problems, existen soluciones para which estos were discussed problemas over 100 years ago. que ya se discutieron hace muchísimos años, cientos de años. Hi. So, in some Native American, En algunas- Native North American, because well, we're in America, there's En a algunas, phonetic alphabet called con Ship, algunos indígenas which, as hay it un suggests, alfabeto is indígena opposed as being like building blocks to form que syllables. se The letters construye de manera themselves are diferente like the y las letras phonetic son equivalent of como el syllables. equivalente So, fonético de las sílabas. how would Entonces, you ¿cómo go at designing diseñaría a usted font that una utilizes fuente que utilice a specific alphabet, ese alfabeto and still específico making it work y lograr que to the funcione average person? para la persona común y corriente? Yeah, typeface design El diseño del is typeface a kind of secret. es in the una world. especie de secreto, como ya lo he dicho, And en el so mundo. the access to Y knowledge, el acceso how al to create conocimiento de cómo typefaces, crear typefaces can be very far to reach. puede estar lejos del alcance de las personas. As you get Y a medida que further uno away from the center se aleja of más del the centro global capitalist society, de la sociedad capitalista mundial y uno llega a estas you have less minorías access to que tienen digital menos technology, acceso a la tecnología and digital then, less access to typeface design. y menos acceso al diseño de typeface, Challenge. eso es un reto inmenso, Be in those communities, el poder estar en esas, para ir a esas comunidades y desarrollar typefaces. and for myself, Y as a para, British person, a mi manera de ver, then I como was británico, in yo a central place in nací the world, en un lugar in a central certain del sense. mundo, en esencia, But even for pero myself, inclusive para mí, then I did not Yo was not born in London. no nací en I was born Londres, in a province yo of nací England. en una provincia de Inglaterra And y
felt something of that peripheral distance. Sentí ese distanciamiento periférico hacia el centro. And as a child, Y then I de wanted niño, to understand yo quería how computers comprender worked. cómo It was funcionaban very los fascinating computadores. to me. Eso me fascinaba, los computadores. But the knowledge Pero el about how conocimiento computers acerca de work cómo was funcionaban something distant. era algo alejado de mí, distante. The Libre software was very El important software libre fue muy importante para mí because porque there was no ceiling no había techo for alguno studying how para poder software estudiar works. cómo funcionaba el You can mismo. keep going Uno puede into more avanzar and y more depth entrar of y how profundizar software más works acerca de when cómo you funciona have el the software complete source cuando material. uno tiene todo el material fuente. When I studied graphic Cuando design, estudié as diseño a gráfico undergraduate student como at a college in London, en una universidad de Londres, we had an elective project, teníamos un an open proyecto project. electivo, un You could choose what you wanted to do. electivo, perdón, And I said, I want to make sobre a lo que typeface. queríamos hacer. Y yo dije, bueno, And yo the quiero teacher hacer un said, "No, typeface. Y el profesor me dijo, no You're not señor, allowed. no se le permite hacer eso. If you make a typeface, Si usted hace un it will be typeface, terrible. va You a don't know resultar algo anything about terrible. typeface design. Usted no sabe nada I acerca del didn't know diseño de anything about typeface. typeface design, Yo no and sabía I nada. cannot teach you. Yo no sé nada So sobre it's eso y no forbidden. le puedo enseñar. Por lo tanto, le prohíbo In hacer London. eso. En For Londres. Latin. So this was kind of the Entonces, experience esa which fue el tipo motivated de me experiencia to que me work on movió a Libre trabajar fonts. en fuentes libres. Um, the knowledge El of how conocimiento to create de cómo typefaces crear is typefaces becoming more available cada vez to está more más people. disponible, más al alcance de around the más world. personas alrededor del So, mundo. the Noto Fonts project, I think, El is proyecto Noto very Fonts important es muy because importante, it is pienso from the yo, big companies, porque es de empresas grandes, but it provides a pero reference nos da una how to referencia create- acerca de on what a cómo typeface crear is o nos explica qué es with un the current typeface technology con la every tecnología language. actual So para if todos you los are idiomas. from Si, por a ejemplo, marginal community, usted es de una comunidad you marginal, have a font, at least one, usted tiene that you can look at, una fuente, you por have lo the menos source una files que puede you can ver, look at, tiene study, los archivos fuentes, los puede And buscar, estudiarlos with a lot of effort, y con you un can gran learn esfuerzo puede how to aprender create cómo fonts. crear estos And when I was a typefaces. student, Cuando yo era that didn't estudiante, exist. eso no existía. I recently had a funny experience Recientemente where tuve I una was experiencia talking with a divertida. recent graduate Estaba hablando con alguien que se había who's now graduado working, hacía poco and I y estaba said, "Well, trabajando y yo before dije, Google Fonts, bueno, antes de And he Google said, Fonts, él dijo, no, 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 I don't remember before Google Fonts. yo no recuerdo I nada was antes de 12. Google Fonts. Yo tenía 12 Came out. años. So I Cuando think esto salió. Entonces, the trend, yo creo que la direction tendencia, la is dirección more access to es knowledge tener of más how to acceso create typefaces. sobre la información de cómo crear typefaces. It can be a huge effort. Y puede I have requerir un a gran colleague esfuerzo hacerlo. from Yo Sri Lanka, tengo un colega de and Sri Lanka in Sri Lanka, y en Sri Lanka there has not been no han a habido, deep history of typefaces. no tienen una historia There are muy, maybe only no tienen mucha historia 300 con este tipo de typefaces diseño. Tal vez tienen ever 800 typefaces en in en all toda su history. historia. 300 typefaces. 300 typefaces únicamente. Adobe Photoshop has begun to David support Photoshop the Sinhala Ha comenzado, alphabet. ha empezado a apoyar el alfabeto So, Sinhala este año. My colleague, Entonces, I met mi colega, maybe 6 years ago, a quien conocí hace and he 6 was a años, student, cuando era estudiante, él asistió a un taller y se vio interesado and he en el graduated, diseño. Entonces se worked, graduó, he saved some money, trabajó, ahorró he went to dinero England y to fue a study Inglaterra typeface a design estudiar master's diseño de typeface en program, una and he maestría learned to create y ha aprendido typefaces a crear at a very high typefaces level, a un nivel bastante and alto has been working y ha to venido create trabajando typefaces for para la creación de airlines, typefaces para Sri Lanka government departments, and Airlines, so on. para entidades Because there is a gubernamentales, need etcétera, for more porque Sinhala existe la typefaces necesidad with the en latest su technologies. cultura y se puede hacer con and las so, últimas tecnologías. Like
I have dedicated my Yo life to he dedicado mi vida entera typography a esto subject. del tema de la Richard tipografía. Stallman dedicated Richard his life Stallman to dedicó toda su software. vida al And, software libre Patum Agarwala y Patrick dedicated his Walker life so dedicó far toda to su vida Sinhalese typeface design. a este So diseño it is shingalés. possible, Entonces es posible for somebody hacerlo, to come from the que periphery, alguien venga de la periferia and become active in typeface y design. se But is a large effort. vuelva muy activo en el diseño, But I think that pero es difícil. Yo the creo technology que itself la is improving, tecnología en sí está mejorando and the most secret parts, the most y las difficult partes parts más secretas, las will más become difíciles, easier through the se technology volverán development. más fáciles con el desarrollo de la tecnología. ¿Alguna otra pregunta? Pueden hacerlas en español, en traducción para Dave, no hay problema. Bueno, damos por terminada la charla. Okay, so we conclude Dave's conference. Thank you very much. Empezamos entonces las ponencias de la mesa 2. Están invitados a quedarse quienes quieran quedarse acá. Entonces, pues, Dave, thank you.